Casa de Oración es una iglesia que nació en el corazón de Dios y somos una comunidad de personas que se unen para servir y adorar al verdadero Dios. Somos una familia que espera con las puertas abiertas a cada pequeño, cada joven, a cada anciano, a cada familia, a quienes están enfermos y sin esperanza, a quienes están afligidos y no encuentran paz, a quienes se reconocen como pecadores y necesitan el perdón de Dios, a quienes buscan la verdad, a quienes necesitan un camino y anhelan un propósito, a quienes requieran un refugio y precisan soluciones, sobre todo para conocer a Dios. Estamos muy contentos que hayas llegado a esta casa, ya que nuestra casa es tu casa. Al estar aquí, ya eres parte de nosotros y de nuestra familia. Ya no estás solo. Bienvenido a casa. Esta última canción decía: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y terminaba esa estrofa diciendo: yo quiero menguar para que puedas crecer tú, ¿verdad? Y esa, justo le decía a mi esposo cuando planificó las alabanzas de esta semana, que esas alabanzas me llevaban a mí a años anteriores, cuando era una adolescente de 11, 12 años, en la iglesia donde yo congregaba. Cantábamos mucho estas alabanzas y me acompañaron hasta mi adolescencia, ¿no? Y para mí es escuchar, incluso me puse a buscar el álbum que no lo había escuchado, de este cantante cristiano que se llama Jaime Murrell, y me encantó porque hay canciones ahí pues que me hacen recordar mi chiquititud, ¿no? Ya hace muchos años atrás. Y es tan bonito recordar. Baruch, escucho como que si hubiera un eco, no sé si es aquí, pero tengo miedo a acercar el micro porque siento que se va a escuchar muy fuerte, no sé dónde es. Recordar eso, más que nostalgia, hermanos, me hace de alguna manera darme cuenta de lo que Dios ha venido haciendo en mi vida durante estos años. Su gracia y su misericordia no ha dejado de ser, y eso es muy, muy lindo, ¿no? Eso es maravilloso, porque aquellos que en algún momento de nuestra vida le hemos dicho sí al Señor y han pasado los años y tú te has mantenido firme en tu fe y has mantenido de pronto tus convicciones, tus principios arraigados a la palabra de Dios, a pesar de momentos donde ha habido mareas muy fuertes, pero sin embargo has mirado a la roca que es Jesús y has seguido allí. Tal vez estuviste volando por la tormenta o el clima tan feo, o ese ciclón que pasó por tu vida en algún momento y por ahí quiso llevarse parte de tu cuerpo, pero no lo pudo hacer, porque estuvimos agarrados de la roca que es Cristo. Eso es lo que yo traigo a memoria cada vez que recuerdo lo que Jesús es, ¿no? Y hoy yo quiero hablarles acerca de un personaje que para mí también es uno de los favoritos, que es Timoteo. Quiero hablar acerca de Timoteo. Gracias, mire. Necesitaba agüita. Exactamente, el libro de Primera de Timoteo. Yo hoy quiero hablarles acerca de ese corazón tan particular que tenía Timoteo, ¿no? Y que el Señor hoy también nos demanda a nosotros tenerlo. No solamente esta enseñanza
estaba aplicada en ese tiempo, sino aún la palabra de Dios trasciende los tiempos y las épocas, y esto va a seguir y va a correr a las siguientes generaciones si antes no viene Cristo. Y es que nosotros, así como Timoteo, tenemos que tener un corazón que se deje enseñar, un corazón que está dispuesto a aprender de Dios en momentos complicados, en momentos difíciles, un corazón enseñable, un corazón que está dispuesto a moldear, a ser moldeado en la presencia de Dios. Estar dispuesto a creer en un Dios que no vemos, pero que sabemos por lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la evidencia fidedigna para nosotros, que es un Dios de poder. Antes de que yo continúe, quiero, ahí donde están, invitarlos a orar y poder entregarle este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por tus misericordias, Señor, porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Cada día tú tienes algo especial para nosotros. El aire que respiramos, la ropa que vestimos, cada detalle, Señor, que tú tienes para con nosotros, incluso el poder ver las flores, los árboles, o escuchar aquellos silbidos de los pájaros cada vez que nos levantamos, o sentir el frío de la mañana, Padre. Gracias porque tú aún sigues mostrando tu favor y tu misericordia para con nuestras vidas. Y esas situaciones tan sencillas que podemos ver en la naturaleza, en el lugar donde vivimos, son parte de la evidencia tan fidedigna de que tú eres un Dios poderoso, de que tú eres un Dios misericordioso, de que tú eres un Dios grande, fuerte y temible, de que tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias por mostrar esos detalles, Señor, a mi vida, por mostrarnos esos detalles, Señor, a nosotros, tus hijos. Gracias por mostrarnos de que tú aún estás allí, acompañándonos cada día y hablándonos, Señor, también a nuestros corazones. Te pido que seas tú el que pueda estar en medio nuestro, que sea tu presencia, Señor, abrazando nuestras vidas y hablando y recordándonos lo que tú quieres, Señor, para nosotros en esta noche. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les hablaba acerca de este libro maravilloso que es Timoteo, una carta que le escribe Pablo a Timoteo. Y es bien curioso porque en esta situación Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Tienes que estar listo y preparado. Hay un reto para ti. El reto no es tan fácil. No es tan fácil, Timoteo. El reto es un poco complicado, pero estoy seguro que tú lo vas a hacer. Bueno, estoy parafraseando lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? La Biblia, ahora lo vamos a leer en 1 de Timoteo. Así sí, vayamos rapidito al libro de 1 de Timoteo. En este pasaje, cuando hablo de ese reto que Timoteo pues recibe de parte del Señor, yo diría, wow, yo en esa situación de repente hubiera corrido inmediatamente, ¿no? Tal vez hubiera sido como ¿cómo se llama este personaje? Jonás, ¿no? Que recibiendo una palabra de parte de Dios, Jonás huyó a otro lugar del que el Señor no le había enviado. Ay, perdónenme, sino que tengo tantos papeles acá que no me dejan. Ya, ahora sí. Listo. En 1 de Timoteo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe,
gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En esta oportunidad, Pablo sabía que Timoteo había sido obviamente enseñado en la palabra de Dios por medio de su abuela, por medio de su mamá. Era un joven que había recibido palabra de Dios y él había recibido una profecía, ¿no? En 1 Timoteo del 1, del 18 al 19 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, ¿no? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Él había sido enseñado, le habían transmitido la palabra de Dios para que a medida que pase el tiempo y en las etapas en las que él pudiera de repente encontrarse, permanezca fiel. La enseñanza de una mamá o de una abuela creo que va con ese fin, ¿no? Nos pide la palabra de Dios que instruyamos a los niños en el camino del Señor para que aun cuando ellos fueren adultos, no se aparten de él, del camino de Dios. Y de repente nuestra enseñanza como papás cristianos es, desde que ellos están pequeños, hablarles acerca de la palabra de Dios, enseñarles las historias bíblicas, llevarlos a la escuela dominical, llevarlos posiblemente a los eventos que hay, llevarlos a los ayunos. Yo recuerdo que yo tenía una maestra de escuela dominical que ella con sus hijos, todos los ayunos estaba con sus hijos adelante. Y eso yo admiraba un poquito de ella, ¿no? O sea, no un poquito, sí lo admiraba mucho. Porque sus hijos eran pequeños y ella siempre estaba en los ayunos con ellos. Yo digo, uy, ¿cómo aguantan tan chiquititos, no? Pero de alguna manera ella empezó a transmitir desde esa etapa lo que era, de alguna manera, servir a Dios, estar cerca de Dios, de la casa de Dios, que era lo que significaba ir a la iglesia y servir ahí en la casa de Dios. Y hoy en día, sus hijos ya grandes, ellos están en España, su hijo en Portugal ya se casó, pero no han dejado de servir a Dios. Desde muy pequeños fueron instruidos, fueron llevados a la casa de Dios y eso fue lo que transmitieron. Ahora, no estoy diciendo que llevaron una vida perfecta. Hubieron momentos complicados para ellos, propios de la juventud, de la adolescencia. Pero, sin embargo, nunca habían olvidado lo que había sido sembrado en sus corazones, que era la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios puede quebrar todo corazón duro. Puede quebrar todo esquema que hay en la mente de muchas personas. Y eso es lo que pasa con Timoteo. Él fue instruido y Pablo de alguna manera sabía a quién le estaba dando este reto. Él le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a Éfeso. Tienes un encargo, un reto. Y te digo por qué es un reto. Porque esta iglesia no es tan fácil. Hay situaciones terribles. Y lo pone en contexto. Hay hombres que están hablando falsas profecías, están dando falsas enseñanzas. Las mujeres están haciendo cosas terribles, están actuando de una manera no adecuada. Están enseñando cosas que ha confundido a la iglesia. Y tu meta, tu misión es ir a Éfeso. Wow, yo decía, qué terrible, porque incluso poniéndolo en contexto, que él diga sí acepto, fue porque de alguna manera en el corazón de Timoteo había el deseo de obedecer a Dios. Él sabía que no iba a un lugar de comodidad,
Él sabía que no iba a sentarse y de pronto sentarse un domingo en el culto y escuchar la prédica. Posiblemente en ese momento, mientras él estaba sentado, algunos reclamaban y decían y hablaban y otras y se daban otras situaciones en la iglesia y era terrible. Pero Dios lo había llamado para estar en ese lugar. Timoteo, entendiendo que era el llamado de Dios, que esto era algo que venía de parte de Dios, acepta. Porque él sabía lo que era obedecer a Dios. Él había experimentado durante su niñez lo que era obedecer a Dios, porque fue enseñado de esa manera. Fue enseñado, me imagino que con mucho amor, por medio de su madre, de su abuela. Y tiene como mentor a un Pablo transformado por el poder de Dios. A un Pablo que también le transmitía confianza. A un Pablo que le estaba transmitiendo seguridad. A un Pablo que le transmitía fe. Y no le transmitía la fe y la confianza y la seguridad por lo que Pablo hablaba, sino por lo que Pablo hacía en su vida. Porque era un hombre que buscaba dar la gloria a Dios con sus acciones. Y lo que él le dice a Timoteo: yo quiero que hagas lo mismo. Y durante esta etapa en la iglesia en Éfeso, donde había momentos muy terribles, las falsas doctrinas, maestros arrogantes, creyentes confundidos, él tenía que estar allí. Pablo no podía estar en ese lugar, hubiera él querido posiblemente, pero sabía en quién confiaba, ¿no? Y es que era Timoteo, su hijo espiritual. Es por eso que en este versículo de 1 Timoteo 1:18 dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que te dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que se les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Él le hablaba en confianza, le hablaba con amor, era un buen mentor. No vio en Timoteo, tampoco no vio una actitud de pronto de rechazo frente a este llamado, sino que al contrario, él ve a un Timoteo dispuesto. En 1 Timoteo 1:3 dice: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Fue llamado a servir a una iglesia con problemas, aceptó el llamado porque obedecía al Señor, por obediencia, y porque él entendió algo, que Dios quería usar su vida para restaurar, para enseñar y para levantar la iglesia en Éfeso. Él tenía que llegar y de pronto hacer lo que hacemos muchos maestros cuando recibimos niños que vienen de otras escuelas y que lamentablemente a veces tú ves y te das cuenta que no les han enseñado de manera adecuada. Entonces, para un niño, desaprender lo que aprendió en ese entorno donde estuvo es un poco complicado. Pero nosotros como maestras nos toca actuar con amor, paciencia,
y esperar el proceso en el que el niño empiece a adaptarse a al nuevo entorno en donde se encuentra y enseñarle nuevamente. Desaprender algo que a veces lo arraigamos en nuestro corazón y lo tomamos como parte de sí, a veces suele ser muy complicado para el hombre que no conoce a Dios. ¿Sabes? Él tenía que ir y decirles lo que han aprendido hasta ahora, lo que están recibiendo como enseñanzas, lo que de pronto les dice tal y tal persona. Está errado, no es correcto. Pero no iba a ser fácil, de repente no iba a ser solo una vez, porque posiblemente él lo decía una vez y la situación continuaba. Y él tenía que hablarlo una y otra vez y otra vez. Necesitaba la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Necesitaba ese amor, que es el fruto del Espíritu Santo. Necesitaba él en ese momento tener templanza y calma, equilibrio en su vida para entender de que esto era parte de lo que Dios quería hacer. Él había entendido que Dios tenía un propósito, había sido llamado. Yo no sé, de repente alguna vez el Señor te ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lugar, yo te voy a usar ahí, o yo te voy a poner en tal lugar para que tú puedas ministrar a otras personas, para que puedas servir a otras personas, para que puedas llevar una palabra de tranquilidad. Y tal vez no ha sido el lugar más adecuado, ¿no? Posiblemente no ha sido un lugar tan cómodo. Y es que no siempre el Señor nos va a llevar a lugares cómodos para servir. A veces el Señor quiere usarnos en lugares muy complicados para que su gloria sea manifestada. El Señor quiere usar nuestras vidas para que su gloria sea manifiesta en medio del caos. A veces decimos, no, pero es que está tan difícil esa situación, no puedo. Yo creo que lo tengo que dejar aquí, de pronto no es mi misión, no es mi visión, no es mi anhelo. Tengo miedo. Recuerda, no siempre vamos a encontrar lo que queremos. Puede ser en nuestra familia donde se presente ese caos, nuestro trabajo. Tal vez el grupo de jóvenes o el grupo de adultos que el Señor te ha dado y que son muy complicados. Y que tú estás luchando y batallando porque de pronto hay ciertos problemas que en vez de ayudar te empiezan a jalar a ti y de pronto tú no sabes qué hacer. Recuerda, el Señor quiere poner en manifiesto su gloria en medio del caos. Lo hizo con Timoteo. Él obedeció. ¿Sabes? Solo tenemos que obedecerle a Él. Si dependemos de Dios, si dependemos de un Dios vivo y sabes que Él no se equivoca, porque la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entenderás que el lugar donde Dios te ha puesto es donde Dios quiere usar tu vida. Si en tu familia tú encuentras dificultades, entiende que en medio de esas dificultades el Señor quiere actuar. En medio de esa situación en tu trabajo, el Señor quiere actuar y usarte a ti en medio del caos para mostrar su gloria. Vemos, justo venía, mientras estaba preparando esto, recordaba el testimonio de la misionera que tuvimos en Corazón Misionero, la hermana Gloria Ortega. Ella decía
que cuando ella recibió ese llamado a las misiones, su pastor le dijo, así que tienes un llamado a ir a la India. Muy bien, vamos a probarte. Primero vas a ir a tal lugar, en Ayacucho, un pueblito que ella no conocía. Y ella dijo, bueno, me voy. Pero lo sorprendente, y ella nos decía, nos comentaba un poquito esto, es que cuando el pastor la manda, corta las ofrendas, promisiones en la iglesia y no le manda ni un sol. No le mandó ni un centavo. Es más, ni le preguntaba cómo le iba. Y ella me dice, qué loco mi pastor. ¿Cómo va a ser eso? Encima me manda y no tenía yo provisión alguna. Pero yo sabía que Dios era el que me llamó. Ella contaba en su testimonio y me gustó porque, ¿cómo es? Cuando nosotros decidimos hacer la obra de Dios, cuando decidimos con nuestro corazón obedecer al llamado que Él tiene para nuestras vidas, al final el Señor termina sosteniéndonos. Ella empezó a ganar al hijo del que vendía carne, al hijo del que vendía zapatos y todos los niños de la escuela dominical que ella estaba haciendo, eran personas claves en ese pueblito. No le faltó carne, no le faltó zapatos, no le faltó las cosas que ella necesitaba. Y entendió que Dios la había llamado a ese lugar. Posiblemente la situación parecía que iba a ser adversa, pero no fue así porque el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Y saben, Timoteo entendía eso. Y algo muy, muy precioso en la vida de Timoteo es que él, en medio de esta situación, tiene un corazón dispuesto a seguir aprendiendo. Él sabía que el lugar no iba a ser fácil, pero él dijo, voy a estar aquí, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, porque entiendo que en medio de esta situación también tendré que aprender. Porque voy a seguir aprendiendo a obedecer a Dios, pero a la vez también voy a seguir aprendiendo a manejar los conflictos que hay. Y de repente, obviamente que en medio de esa situación, el Señor empezó a usar la vida de Timoteo. Dios empezó a usar su vida porque él tenía un corazón dispuesto a aprender. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Posiblemente Timoteo llegó y los que hablaban las falsas doctrinas tal vez lo ninguneaban, le decían muchas cosas. ¿Quién sabe? La situación no era fácil. Pero Pablo lo alienta y le dice, tranquilo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Más bien, tú sé ejemplo. Sigue siendo ejemplo. Sigue dando a conocer a través de tu vida a Jesucristo. Que Jesucristo sea exaltado a través de tus acciones. Tu palabra, tu conducta, tu amor, tu espíritu, tu fe y pureza. Y miren, vemos a un Timoteo que tenía una sensibilidad a la corrección y al consejo. Ay, ahí sí yo decía, wow, me acordaba cuando era adolescente, ¿no? Y mi papá cuando quería corregirme, yo siempre sacaba mis argumentos, ¿no? Yo estaba lista para decirle a mi papá y contestarle lo que él me iba a decir. Yo ya sabía lo que me iba a decir y yo estaba lista a devolverle la palabra. En este caso, bueno, estoy hablando en una
en un entorno familiar, ¿no? Aquí estamos hablando en esta parte acerca de Timoteo con su relación también con Dios y con su mentor, que fue Pablo. Él en este proceso no se resiste, no se ofende, no debate. Más bien, ¿qué hace? Se alinea a las enseñanzas que Pablo le transmite. Sensible a ser corregido, a recibir corrección, a recibir una sugerencia. A veces nos hacemos cristianos o pensamos que somos tan maduros que ya lo sabemos todo y que no necesitamos que nadie nos corrija o nos diga, ¿sabes qué? Estás actuando de esta manera. Y nos molesta y de pronto nos da alergia, sarpullido cuando alguien nos dice algo. Y sobre todo cuando esa palabra viene de parte de Dios, porque nos hablan a la luz de la palabra y no queremos escuchar. O a veces cuando Dios nos habla y de pronto decimos, Señor, pero ya la sé, Señor, por favor, ya no más. A veces el Señor quiere seguir recordándonos lo que Él sabe, solo Él sabe que necesitamos seguir aprendiendo, porque para Él nada le es oculto. ¿Qué más? Un Timoteo que vivía lo que enseñaba, era ejemplo, no solo él era aquel que hablaba, sino que él podía mostrar a través de su vida. Entendía que enseñar no es solo hablar, sino vivir de tal manera que otros vean a Cristo en él. ¿Por qué tenía un corazón enseñable? Porque él no se apoyaba en su fuerza, no se apoyaba en sus ideas, sino que él estaba apoyado en ese don que Dios había puesto, que era el Espíritu Santo en su vida. Un corazón humilde no presume lo que Dios hace en su vida, y eso es lo que pasaba con él, sino que lo cultiva en silencio, lo usaba con propósito. ¿Y qué hacía? Y rendía ese don a los pies del Señor. Decimos que tenía un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender, porque él perseveraba en la formación espiritual. No se conformaba con lo que ya sabía. Quería saber más. Y ¿saben qué? Eso es lo bonito, ¿no? Creo que cada carrera que hay tiene sus retos, y lo interesante, y creo nos hace más diestros, es cuando decimos sí a ciertos retos que tenemos en nuestro trabajo, en las carreras que posiblemente tú has elegido, sea de administrador, sea de ingeniero, como maestros, como médicos, secretarios y de repente otras cosas más. Hay retos que nosotros tenemos que alcanzar. En este caso, Timoteo, su reto era fortalecer su fe en un momento, en una situación muy complicada. Y el Señor en las distintas situaciones, en los distintos retos que la vida nos da, o el Señor nos permite experimentar, ahí también Él quiere mostrar su gloria en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que no lo sabemos todo. Timoteo, como líder, era un hombre lleno de fe y de la presencia de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo algo. Y es que Pablo le dice, ¿sabes qué? Timoteo, tienes que mantener en tu vida una fe no fingida. Tú tienes cada día, recuerda que tu ministerio debe sostenerse sobre una fe genuina,
una fe basada en Jesucristo, una fe que puede cambiar el entorno que hoy vemos. Lo que tú estás viendo ahora, ¿sabes? Va a pasar, tú solamente tienes que creer. Esta situación que ves en Éfeso es momentánea. Confía, porque Dios te ha llamado. Otra de las cosas que vemos en Timoteo, como es el líder lleno de fe y de la presencia de Dios, es que él no solo creía con la mente, sino que él estaba dispuesto a vivir lo que él creía. Un Timoteo que se movía bajo la dirección del Espíritu Santo. En Primera de Timoteo 4, del 14 al 15, dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un Timoteo que estaba dispuesto a ser direccionado por el Señor, por su Espíritu Santo. Justo en uno de los temas que tratamos en el ciclo 4 es cuando hablamos acerca del carácter y el temperamento. Nosotros nacemos con un temperamento, pero ese temperamento tiene que ser transformado por el poder de Dios. Tiene que ser tocado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el reflejo de ese temperamento transformado por la presencia de Dios es un carácter correcto, un carácter adecuado, un carácter distinto al que de repente nosotros llegamos a tener antes de conocer a Cristo. A medida que nosotros somos influenciados por esa presencia del Espíritu Santo, podemos mostrar un carácter totalmente diferente. El hombre y la mujer que recibe esa influencia de la presencia de Dios en su vida, tiene un carácter transformado. Nuestro carácter es lo que reflejamos a los demás. ¿Cómo somos? Hombres y mujeres que constantemente nos estamos resintiendo por todo, o que de repente siempre le vemos mal a todas las situaciones. ¿Sabes? Si hay esas situaciones en nuestra vida, entonces tenemos que decirle: Señor, sigue influenciando tu presencia en mi vida. Yo quiero el toque de tu presencia aún mayor en mi vida. Yo necesito de ti, porque estoy viendo que mi carácter está reflejando algo que no debe ser. De repente soy un hombre, una mujer tirado a la desidia, al conformismo y a otras cosas que no son correctas. Ayúdame, Señor. ¿Sabes? Timoteo buscaba esa dirección, se movía de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y es por eso que en esa situación de caos donde él llegó, el Señor empezó a hacer su obra perfecta y empezó también a tratar en la vida de Timoteo. Fue un llamado donde él tenía que aceptarlo con obediencia, pero a la vez entender que este llamado fue a avivar el corazón de Timoteo. El Señor quiere también hablar a nuestras vidas a través de su palabra y avivar nuestros corazones. ¿Sabes? Si tú estás en este lugar
es porque Dios quiere usar tu vida. No para que salgas igual, sino que a través de tu vida tú puedas dar a conocer a ese Cristo de la gloria que puede cambiar todo corazón duro. Si tú estás aquí, déjame decirte que no es porque tú decidiste, sino es porque Dios movió en tu corazón el deseo de buscarlo a Él, porque tú necesitas de Él. Si estamos aquí, es porque en su gracia el Señor quiere hablar a nuestras vidas y porque quiere que entiendas que Él quiere usarte. De repente hay gente aquí que ha dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero más esto. Yo no quiero más servir, yo no quiero más esto, yo creo que se han equivocado, yo creo que esto es errado, yo creo que lo que estoy haciendo no está bien. Es más, yo creo que mi posición como cristiana ahorita está en duda. Y piensas que porque has pasado dificultades siendo cristiana, no es lo que Dios quería para ti y no es lo correcto. Pero te equivocas, porque desde el momento en que le hemos dicho al Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, el Señor empezó a usar tu vida. No tenemos momentos de repente donde todo es perfección, porque si fuera así estaríamos en el cielo. Pero en esta estadía temporal en la tierra, nosotros estamos llamados a poder realzar el nombre de Jesús. El Señor quiere usar tu vida en el lugar donde Él te ha puesto, donde tú estás trabajando, donde tú estás estudiando, para poder llevar su gloria. El Señor quiere usar tu vida para que en medio de cualquier situación de caos Él pueda glorificarse. En 2 de Timoteo 1, del 6 al 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No digas hasta aquí nomás. No seas un cobarde. Dile al Señor, ¿sabes? Yo estoy dispuesto a mostrarte a ti, Jesucristo, a través de mi vida. Tal vez vivo en un mundo de caos, pero yo quiero ser luz. Tal vez vivo en un mundo donde de pronto las corrientes de este mundo nos están atacando por muchos flancos. Pero en medio de esa situación, el Señor quiere mostrar su gloria. No seas cobarde, no te amilanes. Aviva el fuego que hay. Aviva ese fuego del don de Dios que hay en ti. Que sea el Espíritu Santo avivando nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo recordándonos cada día que nosotros somos esos hijos que permanecen fiel, como dice el Salmo 1, esos árboles plantados junto a corriente, que a pesar de que la corriente esté tan fuerte, tú permaneces fiel. Que a pesar de que de repente vengan los troncos alrededor, porque cuando viene una corriente tan fuerte arrasa con todo lo que encuentra, y posiblemente vengan troncos y rocas allí, pero tú permanece firme, plantado sobre la roca que es Jesucristo,
y que en medio de un mundo de caos y en medio de cualquier situación en la que hoy te encuentras, entiendas que Dios quiere glorificarse en tu vida. Ponte de pie. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver a un hombre que fue usado por ti, Señor. A un hombre que no declinó el llamado. A un hombre que no huyó a sus principios como hijo tuyo, sino que a pesar de la situación en la que estuvo rodeado, Señor, en un lugar de caos, en un lugar donde habían falsas doctrinas, donde habían falsas enseñanzas, su fe permaneció firme, Señor. Hoy en día nosotros nos encontramos en un mundo lleno de mucho pecado, en un mundo lleno de caos, en un mundo donde poco a poco a lo malo la gente le llama bueno, y es que hay tantas perversiones en este mundo. Señor, sabemos que tú nos has llamado en este tiempo y no queremos huir ese llamado. No queremos acobardarnos. No queremos salir corriendo y decir: yo estoy en la época equivocada, yo no debía aceptarte, Jesús. Sino que al contrario, que nuestra vida, Señor, tú la puedas usar para mostrarte a ti, Jesucristo, sin amilanarnos, sin huir, sin salir corriendo, sino que convencidos de quien está llamando, quien está al lado nuestro eres tú. Convencidos de que ese llamado a mi vida para servirte, para estar hoy aquí en este tiempo, lo hiciste tú. Nos has llamado a este tiempo para hacer luz, para traer libertad a través de tu palabra, Señor, a aquel que la necesita. Para que hombres y mujeres que están en opresión puedan ser liberados. Para que hombres y mujeres que hoy de repente se encuentran, Señor, angustiados, puedan recibir la libertad que solamente tú la puedes dar. ¿Qué estamos haciendo, Señor? Perdónanos si no hemos actuado como tú quieres y nos hemos acobardado. Perdónanos si de repente, Señor, no estamos cumpliendo tu llamado. Perdónanos si de repente, Señor, hemos pensado que te equivocaste. Enséñanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra y creer que tú eres un Dios que cumple promesas, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios que todo lo puede. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos hacer esta oración con todo nuestro corazón. Querido hermano, ahí donde estás, yo no sé qué estás atravesando en esta etapa.
Yo no sé cuáles son tus interrogantes. Yo no sé cuál es tu situación actual. Pero ¿sabes? Algo que sí sé es que Dios es un Dios real. Que Dios es un Dios real. Y Él quiere que cada día nosotros podamos experimentar a ese Dios real. Que podamos experimentar con libertad que Él es un Dios de proezas. Que Él es un Dios que puede traer calma. Él es un Dios que puede quitar toda ansiedad. Él es un Dios que puede quitar toda depresión. Él es un Dios que puede sanar. Él es un Dios que puede liberar. Él es un Dios poderoso. Él no va a cambiar. Él no ha cambiado. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Créele a Él. Créele solamente a Él. Y aún cuando no veamos lo que queremos ver, sigue creyendo, porque Él tiene todo bajo control. Ahí donde estás, dile: Señor, si tú quieres rendir tu corazón totalmente a Él, yo te pido que ahí donde estás puedas entonar esta alabanza que cantamos hace un momento. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Sí, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Díselo con todo tu corazón. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Jesús. Que sea tu presencia cada día en nuestra vida, Señor. Que podamos menguar, que ya no seamos nosotros, sino tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, en nosotros. Que el mundo que hoy, Señor, en el cual hoy vivimos, puedan ver a Cristo en nuestras vidas, Señor. Puedan ver a un Dios real. Puedan ver a un Dios que transforma, a un Dios que cambia corazones,
a un Dios que es capaz de doblegar el corazón más orgulloso y más duro, a un Dios que es capaz de cambiar planes porque a Él le place llevarnos a cosas que de repente nosotros no nos imaginamos, a un Dios tan grande y hermoso que eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Permítenos menguar y sé tú el que crezca en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.